Imposible resumir en un programa de televisión la dimensión artística de un siglo mexicano tan pródigo en obras y creadores, en modificaciones radicales del gusto, en formación de distintos públicos y en búsqueda de la inclusión de la cultura entre los derechos básicos. A la gran tradición que se consolida en la primera mitad del siglo XX, sigue el tiempo de la diversidad que nunca renuncia a las tradiciones nacionales. Ese nunca renuncia quiere decir lo obvio. Las grandes obras poéticas y narrativas de México son tan vigorosas que corresponden al corpus internacional y los nuevos escritores toman muy en cuenta su pasado nacional, no por razones chauvinistas, sino en actos de justicia literaria. A la generación de los nacidos en la década de 1920 pertenecen, entre otros, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Rubén Bonifaz Nuño, Jaime García Terrés, Eduardo Lizalde, de temática muy diversa, pero con nociones muy similares del rigor artístico. Sabines, el de mayor resonancia pública, en libros extraordinarios, Oral, La Señal, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, es el profeta de calles populosas y hoteles de paso, de cónclaves en torno al patriarca que fallece y modos tempestuosos de convocar y expresar sentimientos. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Rubén Bonifaz va de lo popular a lo clásico, de la efusión a la contención en libros excepcionales, Los demonios y los días, El manto y la corona, Albur de amor. Rosario Castellanos, en los años escasos de su gran producción, aborda con gran retórica y con alegre desenfado la condición femenina, el dolor de la mujer solitaria y la ironía que desbarata los mitos patriarcales. Eduardo Lizalde produce una poesía amorosa sujeta a una lógica de las imágenes muy rigurosa. Jaime García Terrés es sobrio y exigente al dar su versión de las palabras de la tribu, que son simultáneamente ironía y profecía. No toda la gran arquitectura se localiza en la capital de la República. En Guadalajara, sobre todo, un grupo de arquitectos le agrega su propia sensibilidad a las lecciones de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Buscan contrarrestar en la medida de sus posibilidades el abuso de la pesadilla del crecimiento urbano, las construcciones rápidas, la improvisación masificada, la falta de respeto al entorno, las demoliciones de casas y edificios de valor estético. Muchos se pierden los años sin vigilancia estética alguna, pero algo o bastante se conserva, y en la Ciudad de México, un sector de arquitectos supera la imitación, se opone al descuido y el mal gusto y renueva poderosamente la tradición. El más conocido, inspirador de un discipulado notable, es Luis Barragán, y el hoy muy recuperado por la historia urbana es Juan O'Gorman, también pintor y muralista excepcional. A Barragán se le deben residencias y edificios de la arquitectura emocional, que es también conceptual, cuya nueva elegancia clásica toma muy en cuenta las lecciones de la arquitectura popular mexicana y las del espacio en la arquitectura europea. Hay muchos otros creadores de significación y que los omitidos nos perdonen. Entre ellos, Antonio Muñoz Castro, la Suprema Corte de Justicia, Augusto H. Álvarez, la Torre Latinoamericana, Enrique del Moral y Mario Pani, el diseño de Ciudad Universitaria, donde también intervienen destacadamente Carlos Lazo, José Villagrán, Raúl Cacho y Augusto Pérez Palacios, y el muy innovador Félix Candela, la Iglesia de la Medalla Milagrosa, el Palacio de los Deportes.
En las generaciones siguientes hay creadores arquitectónicos de gran importancia. Juan José Díaz Infante, la Bolsa de Valores, Teodoro González de León. Pero cuando hay posibilidad de diseñar un conjunto grande, donde se repite un pórtico en todos los edificios, una sola ventana, que no va a querer decir monotonía, ¿no? Sino simplemente un orden, ¿no? Establecer un orden, porque los volúmenes son muy diversos, ¿no? Creo que esa es un poco la tarea del arquitecto cuando le toca hacer un gran conjunto. Crear puntos que dicen que en la ciudad van a ser lagunas de orden. Abraham Sabludowski. La actividad misma del arquitecto es que lo que produce sea funcional, porque el objeto que obtiene en el espacio siempre sirve para algo. Si no sirviera para algo, sería una escultura, pero siempre se produce un espacio habitable y eso significa que es funcional. Ricardo Legorreta. Yo creo que una cosa muy importante es no limitar la imaginación de quien vive tus espacios. A mí no me gusta que decirle a la gente, tú entras aquí y aquí debes de sentir esto y debes de ver. Es decir, yo quiero que la gente que visita o que vive mis espacios, dejarle suficiente imaginación para que sueñe. No hay cosa más bonita en la vida que soñar. El conjunto es extraordinariamente significativo, así continúe la práctica de la opresión visual en las grandes ciudades. Un logro arquitectónico y cultural de resonancias internacionales es el Museo Nacional de Antropología, obra de Pedro Ramírez Vázquez, inaugurado en Chapultepec en 1964. Además de resolver admirablemente su cometido central, albergar una extraordinaria colección, el museo suscita ampliamente el orgullo por el pasado, desbarata los prejuicios racistas al respecto y sistematiza un conocimiento estético de primer orden. Luego del muralismo y de los grandes pintores de la novedad de la patria, hay creadores plásticos extraordinarios que, así se tarde su reconocimiento, se imponen por un conjunto de situaciones. El crecimiento del mercado del arte, el desarrollo de la historia del arte, la influencia de la crítica proveniente de la literatura y del periodismo cultural, por ejemplo, Luis Cardosa y Aragón, Raquel Tibol y Juan García Ponce, y del sector académico, por ejemplo, Francisco de la Maza, Justino Fernández, Jorge Alberto Manrique y Teresa del Conde. De modo singular se valoran la lucidez y la prosa poética de Octavio Paz. Ya para 1955 o 1960, en pequeños círculos que se van ampliando, se aprecia la gran calidad de Günter Gerso, Leonora Carrington, Remedios Varo, Juan Soriano, Ricardo Martínez, Guillermo Mesa, Cordelia Urueta, Olga Costa, Alice Raón. De ellos, Carrington, Gerso, Varo y Raón utilizan provechosamente su paso por la experiencia surrealista. Inspirado en el arte prehispánico, Gerso deriva pronto a lo no figurativo. En este libro trato desde 1946 de poner las ideas y los dibujos que cuando empecé a interesarme en el arte precolombino, por ejemplo, aquí hay un dibujo que se llama La Ciudad Perdida. Desde entonces, este es el papá de todos mis cuadros. Y Ricardo Martínez recrea el mundo afantasmado de la escultura indígena monumental y lo filtra utilizando un colorido insólito.
Juan Soriano, a lo largo de su carrera artística, combina visiones primigenias, retratos magníficos y despliegues del erotismo y la fantasía. La pintura no es algo vivo como una persona. La pintura es un mensaje cifrado. Es como esas botellas que llevan un mensaje y se echan al mar, ¿no? Pero las personas somos de temer todas. Cordelia Urueta es figurativa y no figurativa con igual calidad. Olga Costa y Guillermo Mesa ofrecen sus mundos personales, de la sensibilidad marginal como la otra mirada indispensable, Acosta, y de las formas terrestres como reconciliación con lo más real, Mesa.